Vamos a empezar, bueno, vamos a terminar con lo que es examen físico, con lo que es auscultación. Ahora, la auscultación comprende la parte más importante en lo que es el examen físico de lo que comprende la parte cardiológica. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que dentro de lo que es inspección, palpación, percusión, nos podía indicar, más que todo la inspección, en lo que hemos visto hasta ahorita, la presencia de patologías cardíacas, algunos signos que nosotros podemos observar o síntomas que el paciente refiere. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de estos síntomas, muchos de estos síntomas y signos aparecen cuando las enfermedades cardiológicas ya están avanzadas. No aparecen en un inicio o cuando ya está como que a estadios a la mitad de la patología, sino cuando ya está en estadios casi finales. Por eso es que la auscultación es tan importante, porque nos permite percibir o encontrar patologías cardíacas antes de que éstas estén avanzadas. Incluso hay muchas que se pueden encontrar desde un comienzo y evitar que éstas avancen para darles mayor calidad de vida a un paciente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a auscultar? Obviamente vamos a ocultar la región precordial, ahorita vamos a ver todo. Vamos a ocultar la región precordial con lo que es el estetoscopio. El estetoscopio tienen que aprenderse las partes porque son preguntas de examen práctico. El estetoscopio está compuesto por lo que es las olivas, que son los auriculares también llamados, las ojivas, que esto no le gusta al doctor que ustedes le digan ojivas, se burla. Tienen que decirle arco metálico. El muelle, que es esta parte de acá, el tubo en Y, la membrana, que también es llamada diafragma del estetoscopio, así lo menciona el suro, y la campana. También tenemos acá lo que es el vástago. El vástago es lo que nos permite girarlo. Ustedes giran la manguera del estetoscopio hacia un lado y hacia el otro y permite que ustedes cambien de auscultar con la campana a auscultar con la membrana del estetoscopio. Por eso es que siempre que prueben, al momento de que, por ejemplo, toman los signos vitales, siempre tienen que probar que su estetoscopio está abierto de la parte donde ustedes desean auscultar. Ahora, hay normas como para auscultar. Vamos a hablar de todo eso. Se dice que lo mejor es auscultar en un lugar donde hay un ambiente tranquilo, donde no haya mucho ruido para que podamos percibir bien todos los ruidos cardíacos o los ruidos agregados que se puedan encontrar. Ahora, muchas veces ese silencio que uno busca para poder auscultar no se va a encontrar mucho más en un ambiente intrahospitalario o en caso de que les toque atender en otras situaciones. Así que hay que tomar en cuenta mucho los ruidos externos y no dejarlos pasar. Ahora, esta parte es el fonendoscopio. Estas partes, la membrana y la campana, se pueden utilizar para buscar diversos ruidos. La campana, que es la parte más chiquitita, se suele utilizar para ruidos de frecuencia baja, como ser algunos, ahorita vamos a ver lo que son los soplos. Suele ser para ruidos que suenen muy despacito. Para ese tipo de sonidos nos sirve la campana. Aquellos que suenan muy leve, como en los casos de las insuficiencias valvulares donde la sangre retorna, ese ruido es muy despacito. Entonces para ello nos sirve la campana. Es como que amplifica más los sonidos. Pero la campana, si bien sirve para ese tipo de ruidos de frecuencia baja, no nos sirve muy bien para los ruidos de frecuencia alta. Para los ruidos de frecuencia alta se utiliza lo que es el diafragma. Se escucha muchísimo mejor. Se recomienda que al momento de hacer la auscultación se ausculte con ambos lados. Se ausculte primero con la campana y luego con la membrana, como para que a uno no se le pase ningún tipo de ruido, ya sea de frecuencia alta o de frecuencia baja que pueda haber. Si no entienden algo, chicos, o sienten que estoy hablando muy rápido, no se preocupen, me interrumpen y me dicen si necesitan, tienen alguna duda o necesitan que hable más despacio. O si quieren que repita algo. Ahora, esta ocultación, ¿dónde lo vamos a hacer? Tenemos focos para ocultar, no es que vayamos y colocamos el estetoscopio en cualquier lugar. Tenemos hartos focos de ocultación. El libro menciona 5 que son los más conocidos, pero me acuerdo que el año pasado lo busqué y hay como hasta 10 focos ocultatorios a nivel cardíaco.
Y esto es pregunta de examen práctico. El doctor pide 7 focos de ocultación. ¿Cuáles son estos? Este es el séptimo. El primer foco que tenemos acá, no vamos a empezar por esto. Vamos a el de acá. Primero vamos a hablar del foco aórtico. El foco aórtico se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal, primero, segundo, línea paraesternal derecha. De ahí tenemos el foco pulmonar, esto ya lo han visto el año pasado, que se encuentra también a nivel del segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo. Y luego vamos bajando. Una vez llevamos a más o menos, en realidad este es el foco aórtico accesorio o de ERP, que se encuentra a nivel del tercer espacio intercostal. Se dice también que otra forma de medirlo es buscando el foco mitral, que el foco mitral se encuentra a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. Se traza una línea entre el foco aórtico y el foco mitral y el lugar donde el esternón corte esa línea está el foco aórtico de ERP. Pero más fácil directamente se van al tercer espacio intercostal que prácticamente ahí les va a marcar la línea. Siguiente foco. Tenemos el foco tricuspidio, que se encuentra en la base del apéndice cifoides, como lo ven acá. El Suros menciona como para ubicarse anatómicamente, que igual palpando la base del apéndice cifoide se puede, la sexta articulación condrocostal del lado derecho. Entonces, si lo buscamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estaría el foco aórtico, tricuspidio. En cualquiera de los dos lugares, lo que les facilite más. También tenemos este foco que se denomina foco mesocárdico, que se encuentra a nivel del primer, segundo, tercer, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y por último, ya que les va a pedir 7 focos, tenemos el foco de la aorta descendente o también denominado foco aórtico inferior, que se encuentra a nivel de lo que es la escápula. A nivel posterior sería el cuarto espacio intercostal. Ahora, todos estos focos se supone que nos permiten escuchar, tienen su nombre, reciben el nombre del aparato que se encuentra más que anatómicamente referente a esta región, es el lugar donde más se aproximan estas estructuras a la pared torácica. Es por eso que nos permite auscultar mejor en esta zona. O sea que si yo a nivel del foco mitral escucho alguna patología, lo más probable es que hay algún problema con la válvula mitral, ya sea una insuficiencia o una estenosis. Si yo escucho algún ruido extraño a nivel del foco aórtico, lo más probable es que el problema sea a nivel de la válvula aórtica, ya sea una insuficiencia o una estenosis. Se dice que la patología le pertenece al foco donde se escucha, pero no siempre sucede así. Ahora, una vez ya tomamos en cuenta esto, de que dónde vamos a ocultar, con qué vamos a ocultar, ahora, ¿cómo vamos a ocultar? ¿Cómo vamos a colocar al paciente para poder realizar una correcta auscultación? Se puede colocar en distintas posiciones y esto depende de qué es lo que estamos buscando escuchar. La más común o la que más se utiliza es esta de acá, en la cual el paciente se encuentra acostado en decúbito supino con la espalda ligeramente erguida, con el cuerpo ligeramente incorporado. Que no dice específicamente para qué se utiliza, simplemente es la que más se utiliza. Y acá hay algo importante que deben saber. Al momento de realizar todas estas cosas, como el paciente ya muchas veces va a encontrarse en decúbito, el médico siempre tiene que estar a la derecha del paciente. Vamos a ver casos en los cuales el médico no está a la derecha, sino a la izquierda, pero ya se les hará saber. Pero tienen que ir como que memorizándose eso para cuando quieran practicar, en caso de que les toque. Dudo mucho que haga directamente toda la parte de examen físico el doctor, pero el médico siempre va a la derecha. Y si se colocan a la izquierda de su paciente al momento del examen práctico, lo más probable es que les anule toda la pregunta.
Ahora, teníamos esa posición. El paciente en decúbito supino ligeramente incorporado. También podemos colocarle al paciente en decúbito lateral. Puede ser decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. Todo dependiente de qué estamos buscando. El decúbito lateral izquierdo es la posición que ya vimos en la anterior clase, que es la posición de Pachón. Esta posición de Pachón nos sirve para qué. Resulta que al acomodar al paciente en decúbito lateral izquierdo, hace que la región del ápex cardíaco entre más en contacto con la pared de la región precordial, con la pared del tórax. Entonces, la posición de Pachón nos permite explorar cualquier problema que se encuentra a nivel del ápex cardíaco. Y vimos que al momento de auscultar, acá técnicamente está el ápex cardíaco, corresponde a la válvula mitral, al foco mitral. Entonces, la posición de Pachón nos sirve para auscultar cualquier tipo de problema que haya en la válvula mitral, ya sea una insuficiencia o alguna estenosis, sobre todo de la válvula mitral. Ahora, el decúbito lateral derecho es lo opuesto. Vimos que la válvula tricuspidia puede encontrarse a nivel de la sexta articulación condrocostal. Se puede encontrar acá la válvula tricuspidia. Entonces, al acomodar al paciente en decúbito lateral derecho, hacemos que el corazón derecho, el ventrículo derecho, entre más en contacto con la pared del tórax y podamos apreciar mejor cualquier tipo de sonido que hay aquí. ¿Qué otra posición tenemos? También tenemos la posición de Harvey. La posición de Harvey es con el paciente sentado y con el cuerpo inclinado hacia adelante. Esto permite que la válvula, no la válvula específicamente, sino que la aorta y la arteria pulmonar entre más en contacto con la región del tórax y por ello podamos percibir mejor alteraciones de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Y la posición de Azoulay. La posición de Azoulay es la que yo les mencionaba en la anterior clase, que el paciente tenía que estar con los brazos arriba y con las piernas arriba. Esta posición se dice que hace que haya un aumento del gasto cardíaco. Al haber un aumento del gasto cardíaco, aumenta la cantidad de sangre que le llega a ambos ventrículos. Y al aumentar la cantidad de sangre que le lleva a ambos ventrículos, hace que todos los ruidos se intensifiquen. Cualquier ruido cardíaco se intensifique. Incluso hay una parte en el Suros que les menciona, no les menciona como tal la posición de Zulay, pero dice que cuando ustedes escuchen alguna alteración a nivel auscultatorio, tienen que ponerle al paciente a hacer actividad física, como sentarse y levantarse de la silla, para que aumente el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco puedan percibir muchísimo mejor cualquier tipo de sonido que haya y así puedan despejar cualquier duda que tengan. Entonces, una vez ustedes ya tienen su esteto listo, están en un lugar tranquilo, al momento de auscultar supuestamente debería hacerse en el periodo de apnea. ¿Por qué? Porque en el periodo de apnea no hay interrupción o no de los ruidos respiratorios y podemos escuchar netamente lo que son los ruidos cardíacos, porque el corazón está en la región del tórax al igual que los pulmones. Así que al momento de que ustedes ausculten siempre van a escuchar los ruidos respiratorios de por medio y puede pasar por alto algunos soplos que tengan intensidad muy pequeña, muy leve, intensidad muy baja, en realidad, pueden pasar por alto por este ruido respiratorio que está. Por eso es lo más recomendable que se ausculte en periodo de apnea. Pero no porque sea lo más recomendable significa que sea lo único que se tiene que hacer. Se ausculta en periodo de apnea, pero también tiene que hacerse una auscultación cuando el paciente esté respirando normalmente, porque hay algunos procesos que causan desdoblamiento de los tonos. Ahorita vamos a ver, ustedes ya tienen conocimiento que tenemos 4 tonos cardíacos y estos tonos pueden aumentar su intensidad, pueden disminuirla, pueden desdoblarse. Y en el caso de desdoblamiento pueden ser de causa fisiológica durante la respiración o puede deberse a algunas patologías. Entonces, siempre se trata de hacer durante la respiración para tratar de escuchar si hay desdoblamiento de estos tonos.
Ahora, tenemos que tener un sistema de ocultación. Para así como teníamos a nivel pulmonar un sistema para realizar todo el examen físico, en esto también, para que no se nos pase ningún tipo de patología que pueda haber. Ya, ahora, ¿cómo vamos a hacer este sistema de auscultación? Primeramente tenemos que empezar auscultando con la campana. Vamos a ir yendo por todos los focos de auscultación. Vamos a ir, ¿dónde está la foto? Acá. Si sienten que estoy yendo muy rápido, me dicen. Ya. Entonces, primero empezamos por la campana desde la base del corazón y vamos bajando hasta llegar al ápex. Entonces comenzamos auscultando lo que es el foco aórtico, el foco pulmonar, nos vamos al foco accesorio, al foco tricuspidio y por último el foco mitral con la campana. Y ahora pasamos de auscultar con la campana a auscultar con la membrana. Y tenemos que ir desde donde terminamos de auscultar con la campana hacia arriba. No sé si me estoy dando a entender. Vamos con la campana desde la base hasta el ápex. Y con la membrana del ápex a la base. Como que vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En uno vamos con una parte del estetoscopio y en el otro con la otra parte, como para que no se nos pasen ni ruidos de intensidad alta ni ruidos de intensidad baja. ¿Se entiende? Sí, Sí, se no. entiende. Ya. Se entiende, sí. Muchas gracias. Ya. Entonces, utilizamos este tipo de sistema para que no se nos pase absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar lo que son los tonos cardíacos que nosotros ya conocemos y cualquier tipo de ruido adicional que podamos escuchar. Ahora, hay que saber diferenciar cuándo estos ruidos pueden ser patológicos y cuándo simplemente son ruidos que no tienen algún significado importante. ¿Por qué? Porque resulta que hay veces que se ocultan ruidos al momento de realizar la ocultación y no son ruidos que tengan algún significado, como vamos a ver más adelante los soplos. ¿Qué son los soplos? Ya que estamos acá. Los soplos son ruidos que se producen por el paso de sangre a través de orificios pequeños. Entonces, la sangre al pasar por un orificio pequeño, ya sea una válvula que está estenosada, al estar estenosada, trata de abrirse la válvula, pero no puede abrirse correctamente porque está fibrosada y tiene que pasar por ese orificio chiquitito. Y en una insuficiencia, ¿qué era lo que pasaba? La válvula no podía cerrarse correctamente. Y como no puede cerrarse correctamente, al momento que se cierra, póngale que estas son las valvas, queda un espacio ahí. Es como que el espacio que queda es mucho más pequeño y por ahí la sangre retorna. Ahorita vamos a ver bien todo eso. Por ahí la sangre retorna, pero al fin y al cabo sigue siendo un orificio más chiquitito. Y esos son los que se denominan soplos, cuando la sangre pasa por estos orificios más pequeños. O cuando tenemos demasiada sangre y por más que la válvula esté en excelentes estados, igual queda pequeño el orificio. Entonces, les estaba mencionando de que podemos escuchar estos soplos. ¿Y qué pasa con estos soplos? Hay algunos soplos, los vamos a dividir, tenemos tres clasificaciones de soplos. Una de ellas es que clasifica los soplos en orgánicos, funcionales y anorgánicos. Eso es pregunta de examen de teoría. Vamos a hablarlo más adelante bien en qué comprende cada uno, pero estos soplos, bueno, ya como dato, los soplos orgánicos son los que se deben a causa de alguna lesión anatómica de la válvula. La válvula se lesionó y ya es de forma irreversible. En cambio, los soplos funcionales son aquellos que se deben a algún problema del corazón que afecta a la válvula. Por ejemplo, un soplo orgánico sería algún problema valvular directamente, generalmente son estenosis, la válvula se estenosó
y ya no se va a abrir y no hay forma de reparar esta válvula. Es un daño irreversible. En cambio, un soplo funcional puede ser aquel donde tenemos una miocardiopatía dilatada, pónganle. Entonces el corazón está dilatado. Pónganle que este es un corazón normal y aquí tenemos una válvula normal. En este corazón dilatado, al dilatarse el corazón, se dilata también el anillo valvular, porque las válvulas están formadas por lo que es su anillo valvular y las valvas. Estas valvas deberían cerrarse herméticamente, porque esa es la función de las válvulas, evitar que la sangre refluya, cerrándose herméticamente. Entonces, el corazón se dilata y ¿qué va a pasar? El anillo valvular se dilata y la válvula puede estar funcionando perfectamente. Ella se cierra, se abre y todo. Pero como está dilatado, las valvas siguen siendo del mismo tamaño, no van a aumentar de tamaño porque el anillo valvular se dilató. Entonces las válvulas van a intentar cerrarse y no van a poder cerrarse correctamente, dando una insuficiencia. Como no se cierra, la sangre en algún momento va a retornar del ventrículo a la aurícula. Y es una insuficiencia valvular a pesar de que la válvula sí está en buen estado. Bueno, no está en tan buen estado porque su anillo se dilató, pero no es a causa de un problema valvular como tal, sino es a causa de un problema a nivel del miocardio o a nivel del endocardio, pericardio, pero no de la válvula. Esos son los soplos funcionales. Y por último tenemos los anorgánicos que no se deben ni a problemas funcionales ni a problemas orgánicos. No es como que no se sabe exactamente el por qué se dan y producen soplos que son muy llamativos, pero que no tienen significado alguno. Así que puede que ustedes escuchen un soplo sumamente intenso y no significa nada. No representa algún problema para el paciente, así que siempre tienen que investigar el por qué se debe. No es que ausculten un soplo y vayan y le dicen al paciente, usted tiene una cardiopatía y lo condenen de por vida a disminuir su actividad física y a vivir como un paciente cardiópata. Son los que se denominan soplos inocentes. Y eso quería llegar con todo esto. Todo esto lo vamos a ver cuando lleguemos más adelantecito a la parte de soplos, pero es como para que se vayan haciendo una idea. Ahora, ¿se entendió? Sí, sí. Ya. ¿Qué vamos a escuchar al momento de que nosotros vamos a ocultar? Tenemos que buscar lo que son los tonos cardíacos, especialmente el primer y segundo tono, y los otros ruidos que yo les mencionaba. Ahora nos vamos a pasar a lo que son esto, antes de hablarles acá de esta clasificación. Los ruidos cardíacos vamos a tener cuatro. Los cuatro ruidos cardíacos son fisiológicos. Si hay un docente que les diga que no, está mal. Los cuatro son fisiológicos, como es el caso del doctor Gandaría. Ahora, ¿qué pasa? Si bien los cuatro son fisiológicos, lo que no es fisiológico es auscultarlo con el estetoscopio. Técnicamente, con el estetoscopio deberíamos auscultar lo que es el primer y segundo tono. Y en algunos pacientes, como ser niños, adolescentes y mujeres embarazadas, podemos ocultar el tercer tono. Y el cuarto tono no se debe ocultar en ninguna persona. Pero los cuatro tonos, si yo utilizo un fonocardiograma, que es un aparato específico para escuchar estos ruidos cardíacos, yo debería poder escuchar los cuatro porque son normal y se deben a procesos normales que ocurren durante el ciclo cardíaco. Pero si lo escuchamos con el fonendoscopio en personas adultas o mujeres no embarazadas, el tercer tono es patológico. El cuarto tono también se considera patológico si se ocultan con el fonendoscopio. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el ciclo cardíaco, porque técnicamente todo lo que veamos más adelante tiene que ver con esto. Sobre todo la clasificación de los soplos, es muy importante tener un buen conocimiento de lo que es el ciclo cardíaco para no chiparse en todo eso. Y además porque la clasificación más importante de los soplos, la clasificación más importante de los soplos se va a dividir en qué periodo del ciclo cardíaco se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? El ciclo cardíaco se divide en dos, sístole y diástole.
Sístole es cuando el ventrículo, vamos a hablar todo a nivel ventricular más que auricular. Ya luego hay una partecita donde vamos a hablar respecto a lo que pasa en la aurícula. Sístole, que es la contracción ventricular, y diástole, la relajación ventricular, que es cuando se llena. Ahora los soplos los vamos a dividir, que es la clasificación más importante, la que más se utiliza y la que más información nos aporta respecto a qué patología pudiera ser. Los dividimos en soplos sistólicos y soplos diastólicos. Y no solo si es sistólico o diastólico, también en qué periodo de la sístole se encuentra y en qué periodo de la diástole se encuentra. Aquí lo vamos a dividir. Sabemos que la sístole se divide en 3 tercios y la diástole se divide en 3 tercios. El primer tercio de la sístole es el periodo de contracción isovolumétrica. Vamos a hacer un corazoncito. Vamos a empezar con la diástole, más que con la sístole. ¿Qué pasaba en la diástole? La diástole comienza cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Tenemos las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Cuando se abren las válvulas auriculares, lógicamente va a ser el comienzo de la diástole porque hace que el ventrículo comience a llenarse. Al abrirse, permite que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, dando inicio a la diástole. Entonces se comienza a llenar el ventrículo. Ni bien se abre la válvula, fluye la mayor cantidad de sangre de la aurícula al ventrículo. Se dice que un 70% durante el primer tercio de la diástole. Durante el segundo tercio de la diástole sigue fluyendo sangre de la aurícula al ventrículo, pero ya muy poquita, se dice que un 10%. Y por último, el ventrículo ya está casi lleno. El ventrículo ya está casi lleno y tenemos acá todavía un poco de sangre que sobró en la aurícula. Entonces esta sangre no puede sobrar acá porque tiene que regresar sangre del pulmón y llenar esta aurícula izquierda. Entonces la aurícula se contrae expulsando el 20% restante de sangre y permitiendo que el volumen se llene, que el ventrículo se llene completamente. Al llenarse completamente el ventrículo, ¿qué pasa? Una vez se llena completamente el ventrículo, está lleno de sangre, como en todo proceso, sabemos que la presión es la sangre que empuja paredes. Es como un globo, el corazón. Si un globo lo llenan de agua, la presión en las paredes del globo aumenta. Entonces el ventrículo lo llenamos de sangre y la presión en sus paredes aumenta. La presión, como para que nunca se olviden, es todo lo que trata de empujar hacia afuera una cavidad. O sea que si yo trato de empujar hacia afuera de esto, ya sea un vaso o del mismo ventrículo, eso es presión. Y lo que intenta, la fuerza que va desde afuera a una cavidad hacia adentro, eso se llama tensión. Como para que después, cuando lo lean en la parte de fisiopatología. Ya bueno, el punto es que la presión en el ventrículo aumenta. Aumenta. Y como la aurícula quedó vacía, ese globo que tenían lleno de agua lo vaciaron. Entonces, como queda, el globo queda así todo flácido. La aurícula también. Y la presión en la aurícula cae. Entonces, como la presión en la aurícula cae, todo en nuestro organismo se rige mediante un gradiente de concentración. La sangre va a querer ir de donde hay más presión, que es en el ventrículo, a donde hay menos presión, que es la aurícula. Y va a querer retornar. Y para ello es que funcionan las válvulas. Esta válvula se cierra, impidiendo este retorno de sangre de forma retrógrada, dando como resultado lo que es el primer ruido cardíaco, que se debe al cierre a ambas válvulas. Ojo que estas válvulas no se cierran exactamente al mismo tiempo, siempre se cierra una antecito que la otra. Ahorita vamos a ver eso. Ya un minuto, vuelven a entrar al mismo link. Ya, muchas gracias. Ya, entonces estábamos en el primer tono, que se debía a que aumentaba la presión en el ventrículo y la presión en la aurícula caía. No vamos a hablar de todo el ciclo cardíaco, pero por lo menos el por qué se debe cada ruido cardíaco, ¿no? Entonces, una vez la presión, esta válvula está cerrada, la presión en este ventrículo aumenta. Esperen un ratito. Esto está lleno. Y aquí teníamos
la arteria aorta y aquí tenemos la válvula aórtica, que también está cerrada. Ya, verde. Entonces, al cerrarse esta válvula, se cierran ambas válvulas y la sangre no tiene por dónde escapar. Al no tener por dónde escapar la sangre, el ventrículo comienza a contraerse. Comienza a contraerse es como que aumentara la tensión en el ventrículo y este comienza a contraerse. Pero el volumen no cambia porque ambas válvulas están cerradas. Y es donde comienza el periodo de contracción isovolumétrica, ya que el ventrículo comienza a contraerse, pero la sangre no tiene por dónde salir, porque para que se abra una válvula tiene que haber diferencia de presiones, siempre. Por eso el primer tercio se denomina periodo de contracción isovolumétrica. Y este primer tercio de contracción isovolumétrica en cuestión a soplos lo vamos a denominar proto. El primer tercio se denomina proto, ya sea de sístole o de diástole. El segundo tercio, ya sea de sístole o de diástole, se denomina meso. Y hay protosistólico, protodiastólico, mesosistólico, mesodiastólico. Y el tercer tercio es el que se denomina tele. Es como que comienzo proto, mitad meso y tele fin. Ya, entonces estábamos aquí. Aumentaba la presión a nivel del ventrículo y sí o sí esta presión tiene que aumentar porque si no aumenta no va a vencer a la presión de la aorta que su constante es de 80 milímetros de mercurio. Entonces la presión en el ventrículo aumenta tanto que vence a la presión de esta aorta y queda así las presiones. Entonces la sangre va a querer ir de un lugar de mayor a menor concentración, de mayor a menor presión. Y como en este caso sí puede porque no está yendo de forma retrógrada, la válvula se abre, permitiendo que se eyecte toda la sangre. Y entramos en el segundo periodo. Y este segundo periodo, si yo hablo de un soplo, ¿cómo se denomina? Sería protosistólico, mesosistólico, telesistólico. Si yo tengo un soplo acá, mesosistólico. Mesosistólico, excelente. Y un soplo mesosistólico puede ser a causa de una estenosis aórtica, por ejemplo. En realidad la estenosis aórtica es un soplo que suele ser proto y mesosistólico. Ahora, ¿qué más tenemos? Una vez se vacía el ventrículo, ese globo queda sin presión adentro de sus paredes, todo flácido, y la presión en la aorta aumenta. Sigue, en realidad no aumenta, sigue en su constante de 80. Y como la presión acá cae, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre intenta retornar de la aorta al ventrículo. Y para eso está la válvula aórtica impidiendo su retorno. Esta válvula se cierra para impedir el paso de sangre y la sangre que estaba queriendo volver choca con la válvula aórtica. El cierre de esta válvula aórtica es lo que me da el segundo ruido cardíaco, que lo tenemos acá. El segundo ruido cardíaco que me determina el fin de la sístole. En realidad no me determina el fin de la sístole, me determina el fin del periodo de eyección, porque el fin de la sístole se da cuando se abre la válvula auriculoventricular. Entonces se cerró la válvula, el ventrículo se empieza a relajar porque no tiene presión dentro de sus paredes, pero ambas válvulas están cerradas. Y entramos en el periodo de lo que es relajación isovolumétrica. Iso igual, volumen. No hay cambios en el volumen, pero a pesar de que no hay cambios en el volumen, el ventrículo se relaja porque no tiene sangre dentro. En realidad sí tiene porque nunca queda vacío, es lo que se denomina volumen telediastólico, que ya ustedes han visto el año pasado el tema de los volúmenes. Ahora, ¿a qué se debe el tercer y cuarto tono? Que también son fisiológicos. Volumen telesistólico, me equivoqué, no era telediastólico. Ya. ¿A qué se debe el tercer tono? Una vez termina la sístole, volvemos de nuevo a la diástole, termina la diástole de nuevo la sístole y así va. Y sí, sí, sí.
Entonces volvemos a la diástole. Se abre la válvula auriculoventricular. ¿Pero por qué? Como este ventrículo quedó vacío y la presión cae, como pueden ver, cae. Cae tanto que la presión de la aurícula, porque ya recibió, mientras el ventrículo se contrae, la aurícula se está llenando. Está recibiendo sangre de las venas pulmonares. Entonces la aurícula está llena y su presión aumenta. Aumenta poquito, pero aumenta. Y vence a la presión del ventrículo. Y todo va de mayor a menor presión. Entonces permite que esta válvula se abra. Al abrirse esta válvula, la sangre pasa. La sangre pasa. Y el choque de la sangre con las paredes del ventrículo es lo que me produce el tercer ruido cardíaco. Generalmente esto no se suele ocultar porque pues, el choque de la sangre con las paredes del ventrículo es un ruido tan débil que no se puede ocultar con el estetoscopio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un ventrículo que está hipertrofiado, se hipertrofió o está sumamente dilatado, cuando esta sangre caiga, choca más fácilmente con estas paredes. Necesita en realidad mayor presión en la aurícula para expulsar todo esto. Entonces ahí es cuando nosotros podemos ocultar esto. Este ventrículo está hipertrofiado y es rígido. Entonces es por eso que podemos ocultar un tercer tono a veces en algunas personas. Por eso se lo considera patológico, pero no, sí es parte dentro del ciclo cardíaco. Es fisiológico, pero escucharlo con el estetoscopio es lo que es patológico. Ahora, el cuarto ruido. El cuarto ruido ocurre acá, en el tercer tercio de la diástole. Una vez pasó toda la sangre, pasó toda la sangre, quedaba un porcentaje acá, yo les mencioné, en la aurícula que no pasaba. Y para ello la aurícula tenía que contraerse. Esta contracción auricular que hace que pase la sangre a un ventrículo que ya está lleno, porque este ventrículo técnicamente ya está casi a toda su capacidad y la aurícula a toda costa le envía ese porcentaje de sangre que quedó. Entonces el paso de sangre por la contracción auricular a un ventrículo que ya está lleno es lo que me produce el cuarto tono cardíaco. Y estos tonos cardíacos tienen características al momento de escucharlo. El primer tono es un tono es un tono bajo o un tono que se le denomina de baja intensidad. Es un tono de baja intensidad y de larga duración. ¿Pero por qué? El primer tono, ¿a qué se debía? ¿Cierre de qué? De las válvulas Solamente. auriculares. Excelente. Se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ahora, la presión en este ventrículo generalmente cuando ya se llenó no es alta. La presión en el ventrículo aumenta cuando éste comienza a contraerse y ambas válvulas están cerradas ya. Entonces, como el ventrículo no ha empezado a contraerse, maneja presiones bajitas. Aquí lo tenemos. Esta línea azul, ustedes ya conocen, es la curva de la presión ventricular izquierda. Entonces, esta presión ventricular, ven que cuando ya en su último momento, donde ya está completamente lleno, la presión no aumenta mucho, aumenta muy poco. Cuando la presión se dispara en el ventrículo, es cuando el ventrículo comienza a contraerse. Y como este ventrículo no ha comenzado a contraerse, la presión que maneja sigue siendo baja. No, obviamente no tan baja, pero sigue siendo bajita. Y como la aurícula ya quedó sin nada de sangre, su presión cae pues a cero. Entonces, como las presiones que se manejan entre uno y el otro no son altas, la válvula tiene tiempo para cerrarse y se cierra con toda la tranquilidad del mundo. Por eso es que es un tono de larga duración y de tono bajo. No se tiene que cerrar bruscamente porque no maneja presiones altas las válvulas auriculoventriculares. En cambio, ¿qué pasa con las válvulas sigmoideas? Sobre todo la válvula aórtica. Ahora, la válvula aórtica maneja presiones, la mínima que maneja es de 80 milímetros de mercurio. Y al momento en el que se cierran las válvulas auriculoventriculares, generalmente es cuando caen las presiones tanto de la aorta como del ventrículo. Habían subido a 120
y están cayendo. Más o menos cuando la presión en la aorta está en 100 y el ventrículo está más o menos en 90, es cuando se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. La presión acá es mayor y la presión acá es menor. Es menor. Entonces la sangre quiere refluir y la válvula aórtica no lo deja. Y como maneja presiones tan altas, esta sangre está retornando con mucha velocidad, con mucha fuerza, y esta válvula tiene que cerrarse rápidamente. Y al cerrarse rápidamente produce un sonido de tonalidad alta. Entonces el cierre el segundo ruido tiene tonalidad alta y es de duración corta. Ahora el tercer ruido. ¿A qué se debía el tercer ruido? Al choque de la sangre en los ventrículos. Eso, al choque de la sangre con las paredes del ventrículo. Entonces, como esto, el choque de la sangre contra una pared es algo que apenas se escucha. Por más que sea algo patológico, igual sigue siendo un ruido casi inaudible. Y al ser un ruido casi inaudible se le denomina ruido sordo, porque apenas se escucha. Es un ruido sordo de tonalidad sumamente baja y que está con la fase del llenado ventricular, ¿no es? Eso es pregunta de examen. Las características de los tonos cardíacos del primer ruido y por qué ocurre. El tercer ruido y por qué ocurre. Y el tercer ruido, que también entra como pregunta de examen, puede auscultarse en personas sanas cuando se las coloca en la posición de Azoulay, que la posición de Azoulay es la que vimos que se lo coloca el paciente con las piernas y los brazos hacia arriba, ¿no es? Dice como una cola. Ya, se lo coloca el paciente con las piernas y los brazos hacia arriba, aumentando el gasto cardíaco. Entonces, aumenta la cantidad que fluye hacia este ventrículo. Y como hay mucha más sangre que está chocando con las paredes, se puede llegar a escuchar un tercer tono de forma fisiológica, pero no es lo normal o frecuente. Ahora vamos a hablar uno por uno de estos tonos. Como los que escuchamos es el primer y el segundo tono cardíaco, nos vamos a centrar en ellos. Estos tonos pueden aumentar en algunas causas, aumentar su intensidad, si bien el primer tono tiene una intensidad bajita, ¿no? Mencionamos eso. Esta intensidad puede aumentar y así como puede aumentar, también puede disminuir. Y además de todo eso, estos tonos también pueden desdoblarse. ¿A qué me refiero con desdoblamiento? Es que, y ahorita vamos a hallar eso, no nos compliquemos. Ahorita aumento y disminución del primer y segundo tono. Empecemos con el primer tono, que se debía al cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuándo aumenta o por qué aumenta? Este primer tono cardíaco suele aumentar en procesos que hagan que el corazón aumente la energía o su contracción. ¿A qué me refiero con esto? Que nada va a ser el corazón. Cuando la sístole ventricular aumenta, por ejemplo, más que eso, empecemos con la estenosis. Si yo tengo alguna valvulopatía como una estenosis mitral, acá, se dice que la sangre le cuesta pasar de la aurícula al ventrículo porque esta válvula está rígida. Esta válvula está rígida. Y al momento de cerrarse esta válvula, se cierra con mucha brusquedad. Se cierra con mucha brusquedad, pero ¿por qué? Porque resulta que en un comienzo el corazón, cuando tenemos estas valvulopatías, activa el sistema nervioso simpático, lo que hace que aumente las propiedades cardíacas y entre ellas la contractilidad. Al aumentar la contractilidad, generalmente el ventrículo se contrae con una fuerza muchísimo mayor, haciendo que la presión en esta aumente. Y como la presión en el ventrículo aumenta, la diferencia de presiones que yo les mencionaba anteriormente, que eran presiones bajitas que se manejaban acá,
ya no van a ser presiones bajitas. Esta, en vez de ser una presión de 10 milímetros de mercurio, ya va a ser, no sé, una presión de 60 milímetros de mercurio. Ya la diferencia es mucho mayor. Entonces, esta válvula se ve obligada a cerrarse con mayor fuerza y mayor rapidez. En realidad se ve obligada a cerrarse más rápido. Y al cerrarse más rápido, generalmente las válvulas lo hacen con mayor fuerza. Es como que para hacerlo más rápido, ejercen más fuerza y se cierran más bruscamente. Y eso es lo que produce que este sonido, que era un sonido leve, porque se cerraba tranquilamente la válvula, se torne un sonido de intensidad más alta. No sé si me estoy dando a entender. Esto ocurre en comienzos de una estenosis mitral, porque ya después a la larga, no importa qué mecanismo haya, no va a permitir que esta válvula se cierre. ¿Y por qué? En los esfuerzos. En los esfuerzos aumenta lo que es el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, aumenta lo que es el volumen a nivel cardíaco. Al aumentar el volumen que le llega al corazón, activamos un mecanismo que es el mecanismo de Frank Starling, que dice que es la capacidad que tiene el corazón de bombear toda la sangre que le llega. Entonces le llega mayor cantidad de volumen y aumenta la fuerza contráctil del ventrículo para que esta sangre no quede estancada acá. Y al aumentar la fuerza contráctil en el ventrículo, aumenta la presión ventricular, haciendo que esta válvula tenga que cerrarse de forma más brusca. Porque todo va de mayor a menor, ¿no? Y si la presión se maneja mucho más alta de un lado, las cosas tienden a fluir más rápido. No es lo mismo que acá yo te maneje 10 milímetros de mercurio, la sangre va a tratar de refluir, pero mucho más lento que acá, en caso de que maneje presiones más altas, va a tratar de hacerlo de forma más rápida. Ahora, lo mismo ocurre en pacientes con hipertiroidismo. Lo mismo. Y esto es pregunta de examen. Les preguntan causas que aumentan la intensidad del primer ruido. Les preguntan causas que disminuyen la intensidad del segundo ruido. Va del primer ruido también. Lo mismo con el segundo ruido. Ahora, ¿qué pasa cuando este primer tono disminuye o por qué disminuye? Vamos a borrar esto. ¿Se entendió lo del aumento del primer tono? Sí. Sí, sí, lo entiendo. Ya. Ahora vamos a la disminución del primer tono. ¿Por qué disminuye? En este caso, el primer tono aumenta en todo lo que haga que aumente la contracción del ventrículo, aumente la fuerza contráctil. El segundo tono es lo opuesto. La disminución del primer tono es lo opuesto. Todo lo que disminuya la fuerza contráctil va a hacer que el primer tono disminuya. O sea, si yo tengo un infarto agudo de miocardio, esta parte de acá se infartó. Esta parte ya no funciona como algo que se pueda contraer porque es una zona muerta. Entonces, la fuerza contráctil de este ventrículo disminuye. Al disminuir, las presiones que maneja van a ser hasta menores de las que ya tenía y la válvula va a retrasarse aún más en su cierre. Se cierra lento y el ruido que produce es muy bajito porque se cierra despacio. Y es el choque, más que el choque, al momento de cerrarse las válvulas producen vibración. Esa vibración que se produce es la que nos da los ruidos como tal. Entonces, si las válvulas se cierran muy despacio, no vamos a tener esta vibración de manera tan intensa, entonces no vamos a poder percibir estos ruidos. O los percibimos, pero de forma muy disminuida. Lo mismo ocurre con la miocarditis, disminuye la fuerza contráctil. En el caso de, acá teníamos las estenosis, en este caso tenemos las insuficiencias, lo opuesto, ¿no es? ¿Y por qué las insuficiencias? Porque directamente en una insuficiencia la válvula no llega a cerrarse completamente, apenas se cierra. Entonces, si apenas se cierra, apenas se produce el primer ruido. Si el primer ruido es por el cierre de esta válvula y la válvula no se está cerrando. Y la endocarditis se produce porque el endocardio, que es la capa más interna del corazón, tenemos endocardio, miocardio y pericardio.
La capa más interna del corazón, que es el endocardio, conecta con las válvulas. Es como que se continúa con las válvulas. Entonces, al haber una endocarditis, todo proceso inflamatorio llega a causar edema y causa edema valvular. Y este edema valvular que se produce hace que el ruido se vuelva leve, que se le compara con el ruido de un tambor, no me acuerdo cómo le decía el suro, pero dice que es un ruido así muy despacito porque la válvula está dematizada. Y eso es respecto al primer tono cardíaco. ¿Se entiende? Para que pasemos al segundo tono. Ya, ok, se entiende. Ya. Ahora, el segundo tono cardíaco también puede aumentar su intensidad o disminuir su intensidad. Ahora esto lo vamos a dividir. El segundo tono se le denomina que tiene dos componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar. ¿Y por qué lo dividimos? Porque resulta que a nivel de las aurículas y los ventrículos, si bien manejan presiones diferentes, no suelen ser muy altas en ambos. Así que casi siempre los ruidos son como que, si bien no se cierran al mismo tiempo las dos válvulas, sí es en un momento casi similar. En este caso puede variar el momento en el que se cierra la válvula aórtica, la válvula pulmonar y manejan presiones completamente distintas, así que el caso en el que una se altere y la otra va a ser muy diferente. Por eso es que se le denomina que tenemos componente aórtico y componente pulmonar en el caso del segundo ruido. Ahora vamos a ver el aumento. ¿Cuándo aumenta el segundo tono? Primeramente del componente aórtico. El segundo tono del componente aórtico aumenta en aquellos casos donde haya aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Todo es por las presiones, todo es por las presiones. Por eso es que si le entienden a la parte fisiológica, esto se vuelve más fácil. Resulta que tenemos hipertensión arterial. La presión aumenta a nivel de de la válvula, de la arteria aorta. Entonces la aorta va a manejar presiones mucho más altas. Y si maneja presiones mucho más altas, el ventrículo aquí cae, ¿no? Ya les mencioné que cuando las presiones son más elevadas en un lugar, la sangre va a querer retornar con mucha más rapidez de un lugar a otro. Entonces la sangre va a querer retornar de la aorta al ventrículo mucho más rápido. Y aquí la válvula aórtica va a tener que cerrarse mucho más rápidamente. Y al cerrarse más rápidamente produce un sonido más brusco, un sonido más torpe, de intensidad más alta porque la pared de esa válvula va a vibrar mucho más rápido. Es como una puerta. Cuando ustedes cierran una puerta de golpe, es como que el sonido es muchísimo mayor cuando lanzan una puerta que cuando la cierran con suavidad. Si quieren tener eso como ejemplo. Lo mismo sucede acá. Si yo voy y tiro una puerta, la puerta va a sonar muchísimo más fuerte. Si yo tengo esta válvula y se cierra mucho más rápido, suena muchísimo más fuerte. Y esto se ve en todos los casos que aumentan la presión arterial. Las crisis hipertensivas, aumento de la presión. Las nefroesclerosis causan aumento de la presión. Generalmente las nefroesclerosis son resultado de periodos de hipertensión muy prolongados. Un paciente hipertenso que no recibe un tratamiento, una hipertensión no controlada, a la larga lleva a problemas renales como la esclerosis renal, permitiendo que el riñón no filtre correctamente la sangre y haya aumento del volumen, aumentando aún más la presión arterial. El embarazo también aumenta la presión arterial. ¿Y por qué aumenta la presión arterial en el embarazo? No solo lo que aumente, no la presión arterial, van a disculpar. El embarazo lo que hace es elevar el diafragma. Todo lo que cause elevación del diafragma causa igual aumento del segundo tono. ¿Pero por qué ocurre esto?
Resulta que en las personas embarazadas o también en pacientes obesos, aumenta este diafragma, se eleva y hace que todo lo que está en la región precordial se comprima. Todo se comprime y se dice que todo lo que está dentro de la cavidad precordial se empuja a la pared torácica y hace que los ruidos suenen con mayor intensidad. No es que haya todo esto que vimos acá, de las diferencias de presiones y demás, sino que lo que ocurre en eso es que se pueden ocultar mejor, por así decirlo, y por eso es que se escuchan con una intensidad mayor en el caso de esto. Y también por cambios en el tema de la dinámica respiratoria, pero eso ya es otra cosa. Ahora, la estenosis aórtica, ¿por qué aumenta el tema del segundo tono? La verdad no me acuerdo. Después lo busco, chicos. Sigamos. El componente pulmonar. ¿A qué se debe el aumento del segundo tono pulmonar? Se debe a todo lo que aumente la presión a nivel pulmonar. Cualquier cosa que cause aumento de la presión pulmonar va a aumentar la intensidad de este segundo ruido. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión a nivel de la arteria pulmonar, va a ser lo mismo que vimos acá, exactamente lo mismo. Entonces la intensidad va a ser mayor de esta válvula. ¿Qué más puede causar? Si yo tengo, la hipertensión pulmonar puede ser de dos causas. Puede ser de causa primaria o de causa secundaria. De causa primaria es cuando es un problema que ocurre directamente en el pulmón que me aumenta la presión a nivel de esta arteria pulmonar. Entonces obliga a la válvula pulmonar a cerrarse de forma más brusca. Al cerrarse de forma más brusca, se escucha de mayor intensidad el segundo tono cardíaco. Pero también existen problemas a nivel de la presión pulmonar, lo que se denomina cor pulmonale, que son secundarios a un problema cardíaco. Por ejemplo, una estenosis de la válvula tricuspidia no permite que la sangre fluya con normalidad, obligando a la aurícula a elevar su presión para que pueda pasar la sangre al ventrículo. Si aumenta la presión en la aurícula, vimos en la anterior clase que todas las presiones van aumentando de forma retrógrada. Obliga a la cava a aumentar su presión y todo va yendo así. Igual me confundí. Es cuando es a nivel de la válvula mitral. Aumenta la presión acá. Aumenta la presión acá y obliga de forma retrógrada a aumentar la presión. Aumenta la presión en las venas pulmonares y aumenta la presión en cualquier capilar pulmonar. Todo en el pulmón aumenta. Aumenta llegando a la arteria pulmonar a aumentar la presión y todo lleva a lo mismo. Todo se debe a aumento de la presión en la mayoría de los casos, excepto en el embarazo. En el embarazo es porque todo se comprime, porque hay una elevación del diafragma, porque tenemos al feto a nivel abdominal. ¿Se entiende? Se entiende, Auxi. Ya, muchas gracias. Ahora, ¿por qué disminuye el segundo tono cardíaco? El segundo tono cardíaco lo vamos a dividir en dos también, porque es su disminución, en su componente aórtico y su componente pulmonar. Luego vamos a hacer el corazón. Cualquier insuficiencia cardíaca me va a llevar a una disminución de estos tonos. Ahora, si es del componente aórtico o del componente pulmonar, va a depender de qué corazón está afectado, porque las insuficiencias las dividimos generalmente semiológicamente en insuficiencia cardíaca del lado izquierdo e insuficiencia cardíaca del lado derecho. Cuando es una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ya hay otros tipos de insuficiencia, todo lleva a lo mismo. Todo lleva a que la sangre que se expulsa del ventrículo es menor a la que debería expulsarse. Entonces, el ventrículo expulsa una cantidad de sangre menor. Al expulsar una cantidad de sangre menor, hace que la presión en la aorta no aumente tanto,
porque la presión en la aorta aumenta hasta 120 milímetros de mercurio, porque el ventrículo expulsa hartísima cantidad de sangre. Hartísima tampoco, ¿no? Expulsa los 70 ml. Pero estos 70 ml hacen que esta arteria aumente su volumen y al aumentar su volumen aumenta su presión hasta 120 milímetros de mercurio durante la sístole. Y si no expulsa esta cantidad de sangre este ventrículo, porque es insuficiente y en vez de expulsar 70 expulsa 40, la presión en la aorta no va a aumentar tanto. En vez de aumentar a 120, va a aumentar a 95. Entonces las presiones que se van a manejar acá son menor. Y la válvula sí se va a cerrar bruscamente un poco porque siguen siendo presiones altas a pesar de que esté insuficiente este ventrículo, pero no son tan altas como las que normalmente maneja. Y es por ello que el segundo tono cardíaco disminuye. Lo mismo ocurre a nivel del ventrículo derecho. Cuando está insuficiente, la sangre que expulsa es menor, haciendo que la presión a nivel pulmonar sea menor y esta válvula no sea obligada a cerrarse de manera tan brusca como lo hace normalmente. También hay otras patologías como la estenosis pulmonar, por ejemplo, o cualquier valvulopatía aórtica, insuficiencia o estenosis que hacen que disminuya. Ahora vamos a ver una por una. En las insuficiencias siempre van a disminuir los tonos cardíacos porque estos tonos se deben al cierre de las válvulas. Y si las válvulas no se pueden cerrar correctamente, el ruido que van a producir va a ser menor. Es como el ejemplo de la puerta. Si yo voy y cierro la puerta, pero la cierro a medias, es como que produce un ligero sonido, pero no como cuando yo cerrara una puerta completamente. Eso es lo que pasa en las insuficiencias. En el caso de las estenosis, acá disminuye, pero ¿por qué? Yo les había mencionado anteriormente en el primer ruido, acá no es, que la estenosis aumentaba la presión. Primero vamos a ver qué pasa con este segundo tono. Se dice que la estenosis, en vez de aumentar acá, disminuye la presión porque la cantidad de sangre que sale del ventrículo hacia estos vasos sanguíneos es menor. Y al ser menor la cantidad de sangre funciona como las insuficiencias. Produce que no haya un aumento de la presión a nivel de estas arterias y por eso la válvula no se tenga que cerrar tan bruscamente. ¿Y qué pasaba en el primer ruido? ¿Por qué en el primer ruido la estenosis aumenta en vez de disminuir? En el primer ruido tenemos la característica de que la sangre está expulsándose al ventrículo. Y el ventrículo es un músculo que empieza a contraerse cuando se llena. Cuando se llena completamente, empieza a contraerse y la presión aumenta. Al aumentar su presión, obliga a que esta válvula se cierre mucho más rápido en casos iniciales de la estenosis. En cambio, en este caso, estas arterias, la arteria aórtica y la arteria pulmonar, no se van a comenzar a contraer para expulsar su contenido, así que no va a aumentar la presión que obliga a que esta válvula se cierre más rápido. Simplemente es la cantidad de sangre que la expulsa. No sé si me estoy dando a entender. Yo no entiendo mucho así. ¿Puedes explicarlo otra vez? Ya, ya. A ver, ¿esto último o todo lo anterior también? No, eso es lo último. Ya. ¿Qué pasa con la estenosis? ¿Por qué por qué en el caso del segundo tono, por qué en este caso disminuye y por qué en la otra aumenta? Esto está mal. Ya. ¿Por qué disminuye en el caso del segundo tono, pero en el caso del primer tono la estenosis aumenta? Porque resulta que a nivel del segundo tono, la estenosis hace que la sangre vaya poquito. La cantidad de sangre que pase del ventrículo a estos vasos sanguíneos sea menor. Entonces, tenemos el vaso sanguíneo, va a tener poquita cantidad de sangre. Y sabemos que la presión arterial depende mucho del volumen de sangre que se maneje. Y como se está manejando un volumen pequeño en comparación al que normalmente maneja, porque por ejemplo, en cada latido el ventrículo debería expulsar 70 ml,
Y si no expulsa 70, expulsa la mitad, vamos a tener 35 ml. Entonces la presión que se va a ejercer en la aorta no es muy alta, es mucho menor. Entonces esta válvula se va a cerrar, pero no se ve obligada a cerrarse con fuerza, porque la aorta no tiene la capacidad de contraerse ni la arteria pulmonar tampoco. Así que esta presión, póngale que aumente, pero aumenta a 90. De 80 aumenta a 90. No va a seguir aumentando, ahí se va a quedar. Y la presión en el ventrículo sea de 50, porque la sangre quedó acá, o de 60. La diferencia de presiones de un lado a otro no es muy alta. No es muy alta, entonces esta válvula no se ve obligada a cerrarse bruscamente. Se cierra despacito, haciendo que el ruido sea un ruido leve. Disminuye el segundo tono cardíaco, que suele ser un ruido de intensidad alta. Pero vimos que en el primer ruido la estenosis aumentaba la intensidad. ¿Y por qué ocurre esto? Vamos a borrar esto. En el primer ruido la estenosis aumenta la intensidad. ¿Pero por qué? Si bien es poquita la sangre que fluye a este ventrículo, generalmente el ventrículo lo que hace es activar mecanismos. Nuestro organismo activa mecanismos compensatorios para que, a pesar de que tenemos poca sangre acá, esta sangre pueda abastecer. Así que activa el sistema nervioso simpático, que aumenta las, ¿cómo se le dice? Las propiedades cardíacas. Entre esas está la contractilidad. Entonces el ventrículo comienza a contraerse incluso antes, y la presión acá aumenta y se vuelve mucho mayor la presión en el ventrículo. ¿Y qué pasa? La presión en la aurícula, pónganle que está en cero. Está en cero y la presión en este ventrículo que manejaba 120 ya no va a ser de 120, sino que va a ser de 150. Y la diferencia entre un lado y el otro es muy alta. Entonces obliga a esta válvula a cerrarse con muchísima más fuerza. Es por eso que en un lado la estenosis mitral aumenta la intensidad y en el otro más bien la disminuye. ¿Se entiende? Aumenta la intensidad del primer tono, pero disminuye la intensidad del segundo tono, porque los vasos sanguíneos no se van a contraer aumentando las presiones. Las presiones van a mantenerse bajas porque la sangre que fluye a esto es baja. En cambio, en el ventrículo, no importa si la sangre que fluye es bajita, la presión igual va a aumentar porque el ventrículo intenta compensar esa poca cantidad de sangre. Y como aumenta, todo. Un ratito, no sé por qué deja de compartir. Y ahora sí, ya estábamos en esto. Vamos a volver. ¿Qué pasa? En este caso, en el caso del segundo tono, hablábamos que la estenosis más bien disminuye la intensidad. Estenosis de las válvulas, obviamente, aórtica y pulmonar, porque son las que producen el segundo tono. En cambio, el primer tono está a causa de el cierre de las válvulas auriculoventriculares, las estenosis no lo disminuyen, sino que lo aumentan. ¿Y por qué? Un ratito. Ya. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué en estos casos la estenosis aumenta cuando hablamos de las válvulas sigmoideas? La estenosis disminuye cuando hablamos de las válvulas sigmoideas, y en el caso de las válvulas auriculoventriculares aumenta la intensidad del segundo tono, del primer tono. Se debe al tema de la cantidad de presiones que se van a manejar. Empecemos con las válvulas auriculoventriculares. En el caso de una estenosis, la cantidad de sangre que pasa al ventrículo
es mucho menor porque la válvula está entenosada, entonces el orificio es menor. Al ser menor, si al final de la diástole el volumen debería ser 120 a 110 ml. Ahora, como no está pasando la correcta cantidad de sangre de la aurícula al ventrículo, póngale que no va a ser 120 ml, sino va a ser 70 ml. Entonces, como la cantidad de sangre es menor, técnicamente la presión acá debería ser menor y esto debería disminuirse, la intensidad del primer tono. Pero ¿qué pasa? El ventrículo izquierdo, sobre todo, es el encargado de transportar la sangre a todo el organismo. Entonces, nuestro organismo no puede permitir que se transporten. Si tenemos 70 ml acá, lo normal es que en cada latido se inyecten 70 ml. Entonces, no se puede permitir esto porque inyectaría como 30 ml, así que se activa un mecanismo compensatorio. Dentro de estos mecanismos compensatorios está aumentar la propia contractilidad cardíaca. Al aumentar la contractilidad cardíaca, vimos a nivel del ciclo cardíaco, tenemos acá, que la presión en el ventrículo aumenta radicalmente cuando el ventrículo comienza a contraerse. Antes de que se contraiga el ventrículo, la presión se encuentra baja, a pesar de que tenga un volumen alto de sangre. Entonces, ¿qué pasa acá? El ventrículo va a empezar a contraerse, tratando de aumentar la presión lo máximo que pueda. En realidad, empieza a contraerse para botar toda la cantidad de sangre que hay aquí, por más mínima que sea, y también obviamente activa otras propiedades cardíacas para aumentar el gasto cardíaco. Pero al aumentar la presión acá, tratando de regular esta poca cantidad de sangre que hay, en vez de la presión que se maneje acá ser de 80 milímetros de mercurio, ahora va a ser de 120 antes de que comience el periodo de eyección. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Es solo ejemplo. Aumenta la presión a 120 y la presión acá en la aurícula va a ser de 0. La presión que maneja el ventrículo va a ser mayor, pero no es mayor como tal por la estenosis, es por los mecanismos que se activan para solucionar este problema. Entonces, como es mayor, la sangre tiende a refluir con muchísimo más fuerza y obliga a esta válvula a cerrarse de golpe. Pero esto solo ocurre en comienzos de estenosis, porque cuando la estenosis avanza, esta válvula no importa toda la fuerza que haga, ni siquiera va a poder cerrarse completamente. Ahora, ¿qué pasa con la válvula, con las válvulas semilunares? ¿Qué pasa con las válvulas semilunares? Cuando tenemos una estenosis acá, la cantidad de sangre que se inyecta es muchísimo menor. Y nosotros sabemos que la presión que hay en un vaso es de acuerdo a cuánto empuje el volumen sanguíneo a este vaso. Entonces, como en vez de expulsar este ventrículo 70 ml, está expulsando 30, la presión que se va a ejercer en este vaso es menor. Así que la aorta, en vez de manejar ahora 120 milímetros de mercurio, en cada sístole va a manejar, póngale que sigue manejando 120 en cada sístole. Sigue manejando, pero este ventrículo está manejando 160 milímetros. Ahora, la presión en la aorta no está aumentando lo suficiente como para hacerle competencia a la presión en este ventrículo. Vamos a poner más en el ejemplo normal. Se eyecta la sangre que hay, la poquita sangre que hay, y la presión en la aorta baja 80 y en esta presión va a ser de 60, porque queda sangre porque no se puede expulsar todo. Ahora, ¿qué pasa? Esta válvula, la sangre, en realidad la sangre quiere refluir por la diferencia de presiones, porque sigue habiendo una diferencia de presiones, pero la diferencia de presiones no es tan alta como la que se va a manejar entre el ventrículo y la aurícula. Y al ser una diferencia mínima, porque la diferencia de presiones que llega a haber ya no es como en el ciclo cardíaco normal, que en el ciclo cardíaco normal vimos que la diferencia de presiones suele ser alta en un punto, como podemos ver acá, la presión de la aorta 80, la presión del ventrículo 120.
Cuando se cierra hay una diferencia de por lo menos 20 milímetros de mercurio. Entonces, al momento de cerrarse, la diferencia de presiones va a ser mínima, haciendo que esta válvula se cierre con una intensidad no tan alta, porque las presiones que va a manejar no son tan altas. Se va a cerrar mucho más lento, tampoco es que se cierre lentísimo, se va a cerrar más lento, haciendo que el segundo tono no suene tan intenso como lo que suele ser y suene mucho más despacito. ¿Se entiende? Si no se entiende, díganme con confianza y busco otra forma de explicarlo. Yo ya entendí, Oxy. Gracias. Ya. Y ahora por último, todo lo que disminuya la presión, ya sea a nivel de la arteria aorta o a nivel de la arteria pulmonar, va a ocasionar que haya disminución del segundo tono cardíaco. Siguiendo. Les mencionaba que estos ruidos pueden aumentar su intensidad, pueden disminuirla y pueden desdoblarse. Y cuando se desdoblan, un ratito, cuando se desdoblan estos ruidos, se supone que el primer ruido es tum, el segundo ruido es ta. Entonces, en vez de ser tum ta, va a ser, en caso del desdoblamiento del primer ruido, es tum tum ta. Y en caso de desdoblamiento del segundo ruido, es tum ta ta. Es pregunta de examen teórico, por si acaso, cómo suena el desdoblamiento de cada ruido. Ahora, estos desdoblamientos no se deben confundir con un tercer ruido, porque vimos que el tercer ruido es a causa del choque de la sangre con las paredes del ventrículo. Tiene su propia causa. Esto es simplemente el mismo ruido, solo que está sonando dos veces. ¿A qué me refiero con esto? Todos los desdoblamientos se dan porque en algún punto llega a haber un asincronismo entre las válvulas. Por ejemplo, yo tengo acá la válvula auriculoventricular, la válvula mitral y la válvula tricuspide, ya que estamos hablando del primer tono. Estas válvulas técnicamente deberían cerrarse al mismo tiempo. Nunca se cierran exactamente al mismo tiempo. Generalmente se cierran en tiempos distintos, pero la diferencia es mínima, conforme que nosotros no podemos escuchar la diferencia de estos cierres. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Cuando hay un retraso del cierre de una válvula, por ejemplo, se cerró la válvula mitral y pasó un tiempo y recién se cierra la válvula tricuspidia, hace que suene como si hubiera doble ruido, tum tum, porque primero se está cerrando una y luego de un tiempo ahí se cierra otra. Es como que acá esta sería la válvula mitral, pónganle cerrándose, y acá tenemos la válvula tricuspidia que recién se cierra después, haciendo que tengamos doble primer ruido y después un segundo ruido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo se debe a cualquier problema o patología que cause que estas válvulas no tengan la misma sincronía, como por ejemplo alteraciones a nivel del sistema de conducción. El sistema de conducción es aquel que nace en el nódulo sinusal, lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a empezar con electro. El que nace en el nódulo sinusal y a través de sus ramas viene y despolariza la aurícula derecha a través de tres haces y un haz, que es el haz de Bachmann, que va a la aurícula izquierda. Cuando hay un bloqueo de rama, por ejemplo, yo tengo un bloqueo de rama izquierda, entonces el impulso eléctrico, para que haya contracción en un ventrículo, para que todo funcione, normalmente tiene que haber un potencial de acción que nazca del nódulo sinusal y este potencial de acción tiene que viajar a todo el corazón.
Una vez viaja todo el corazón, recién permite que el corazón se contraiga, que pase todos los fenómenos cardíacos que ocurra, pero todo es a causa de un potencial de acción que viaja. Y si este potencial de acción no viaja y tiene un bloqueo acá, no es que no viaje, se tarda más en llegar. Se tarda más en llegar, esta aurícula izquierda no se va a contraer. No se va a contraer porque no tiene la actividad eléctrica que le impulsa a contraer si se ocurran todos los fenómenos que ocurren en este corazón. Ni la aurícula ni el ventrículo. En realidad no es acá. Este es otro bloqueo. Los bloqueos de rama ocurren acá. Bloqueo de rama es, tenemos acá estos haces que se llaman haces auriculoventriculares que conectan con el nódulo auriculoventricular. De ahí tenemos el haz penetrante que penetra el tabique y las ramas de His y terminan en la red de Purkinje. Cuando tenemos un bloqueo en cualquier zona del sistema cardionector, produce un retraso del impulso a esa zona. En este caso, el ejemplo que da el libro es bloqueo de rama derecha. Vamos a decir bloqueo de rama izquierda porque yo les estaba mencionando acá. Entonces, la actividad eléctrica va a tardar más en llegar al corazón izquierdo. Al tardar más en llegar al corazón izquierdo, este corazón derecho va a seguir funcionando con normalidad. Funciona normalmente, las válvulas se cierran normalmente y todo ocurre con normalidad. Pero como la actividad eléctrica tarda en llegar a este corazón, todo el proceso de contracción y demás va a demorar. ¿De qué va a suceder? Va a suceder, pero va a demorar. Entonces, una vez puede llegar a pasar, vence el bloqueo este sistema de conducción, vence el bloqueo y la actividad eléctrica llega a todos lados, recién se cierra esta válvula, haciendo que se escuche doble, porque primero se cerró una y se cerró después la otra. Entonces tenemos doble primer ruido. Tum, tum, ta. También las extrasístoles pueden causar desdoblamiento del primer ruido. ¿Y por qué? Resulta que el corazón se contrae, ¿no? El corazón se contrae y esta válvula se cierra. Las válvulas auriculoventriculares se cierran y expulsa la cantidad de sangre que debería expulsar. Ya, todo bien hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un potencial de acción que me generó la contracción normal y de la nada aparece otro potencial de acción, que es lo que se denomina las extrasístoles, simplemente es un potencial de acción que generalmente aparece, no sé si se acuerdan en potencial de acción, que teníamos periodos refractarios relativos y periodos refractarios absolutos. El periodo refractario relativo es aquel que si un impulso es lo suficientemente fuerte puede volver a causar otro potencial de acción. Por ejemplo, acá me causa otra potencial de acción. Esto sería una extrasístole, un segundo latido. Eso se denomina extrasístole. Entonces se contrae el ventrículo y otra vez llega otro impulso eléctrico que lo obliga a contraerse nuevamente. Así que como se contrae nuevamente, esta válvula vuelve a cerrarse, produciendo que el primer ruido suene doble, porque se abre y se cierra la válvula dos veces, porque viene otro latido. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Ahora, ¿qué más pasa? Resulta que hay también ciertas causas que no siempre son patológicas que me desdoblan el primer ruido. Es más, no es en este caso. En las causas fisiológicas, acá, desdoblamiento del primer ruido puede deberse a un paciente que esté en decúbito o en casos de apnea. En cambio, el segundo ruido suele desdoblarse con mucha frecuencia. El segundo ruido se desdobla en lo que es la inspiración. En realidad, el segundo ruido lo vamos a dividir en dos. El segundo ruido se divide en un componente aórtico y un componente pulmonar, como lo que vimos anteriormente. Ya terminamos esto del primer ruido. Espérame un ratito que esta no es la diapo que tenía completa.
Ya, ahora sí. La otra día para la que no había terminado. Ya. El desdoblamiento del segundo tono ahora no se escucha tun tun ta, porque el que se desdobla pues es el segundo tono, se escucha tun ta ta. Y también no se debe confundir con un ruido de tres tiempos, con un ruido de galope, simplemente el mismo tono cardíaco que se está desdoblando. Algo que me faltó decirles acá. Lo fisiológico del desdoblamiento del primer ruido es que se puede escuchar en niños, pero no es muy frecuente. Y la posición en la que se debe hacer es en el cuito. Así que corrijan eso. Ahora, ¿qué pasa con este segundo tono? Este segundo ruido generalmente debe auscultarse haciendo que el paciente respire. Los dos procesos de la respiración nos sirven, en la inspiración y en la expiración. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar. El componente pulmonar lo vamos a escuchar cuando el paciente inspira, específicamente al final de la inspiración, y el componente aórtico lo escuchamos durante la expiración. ¿Pero por qué? Todo tiene un porqué. El componente pulmonar se escucha al final de la inspiración porque hace que al inspirar el paciente la presión en el tórax se torna negativa y al tornarse la presión negativa en el tórax se dice que aumenta la capacitancia de los vasos a nivel de la región precordial. La capacitancia es la capacidad que tienen estos vasos de distenderse. Entonces, al disminuir la presión dentro del tórax durante un proceso de inspiración, siempre en la inspiración la presión en el tórax cae y en la expiración la presión en el tórax aumenta, ¿ya? Siempre. Entonces, al caer la presión en el tórax permiten que estos vasos puedan distenderse. Y los que más nos importa, vamos a hablar primero del desdoblamiento del tono pulmonar, ¿ya? Al inspirar el paciente, el desdoblamiento del segundo tono del componente pulmonar se produce durante la inspiración. Al inspirar, la presión se vuelve negativa y permite que estos vasos se distiendan, sobre todo las venas cavas. Al distenderse hace que la presión disminuya. La presión disminuye porque es como si se vasodilataran. Entonces, disminuye la presión, incluso se vuelve hasta negativa la presión, funcionando como un sistema de succión. Funciona como un sistema de succión ya que las venas periféricas siguen teniendo su presión normal y hace que la sangre retorne y retorna una mayor cantidad de sangre al ventrículo derecho. Y como la cantidad de sangre que está retornando es mucho mayor, póngale que ya pasó la aurícula y está en el ventrículo. Tenemos una cantidad de sangre mucho mayor. El tiempo de sístole se alarga, porque esta sangre este ventrículo tiene que expulsar todo su contenido a toda costa. Y como su contenido es mucho mayor, el tiempo que va a tardar en expulsarlo va a ser mayor. Y es por eso que si el ventrículo izquierdo está normal, esta válvula se va a cerrar en su momento determinado. Y como este ventrículo sigue botando sangre porque tiene una montonera de sangre, sigue y sigue y sigue, cuando ya se cerró esta válvula, puede pasar un tiempo y recién se va a cerrar esta otra válvula, haciendo que tengamos un desdoblamiento del segundo tono, porque primero se va a cerrar la válvula aórtica y por último después se va a cerrar la válvula pulmonar. También, lo mismo que vimos hace rato con el tema de los bloqueos. Toda alteración del sistema de conducción, cualquier alteración a nivel de un ventrículo o del otro ventrículo, me puede causar desdoblamiento. Y el desdoblamiento es simplemente un retraso en cualquiera de las válvulas, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Si una de las válvulas de un lado se retrasa, se produce un desdoblamiento de los tonos. ¿Dónde más se produce? Yo les mencionaba durante la inspiración, que es muy normal escucharlo, y de forma patológica durante los bloqueos de rama, durante la comunicación interauricular, porque se dice que el volumen más que todo se centra a nivel del corazón derecho, entonces si aumenta el volumen, aumenta el tiempo de sístole y se retrasa el cierre de la válvula pulmonar.
Y en los casos de estenosis mitral, en los casos de estenosis mitral es porque tarda la sangre en vaciarse hasta llenar el ventrículo, se cierra y hace que se atrase el periodo de sístole. Y por eso se atrasa también el cierre de la válvula. Todo es netamente por eso. En el caso del componente aórtico, igual es simplemente porque la válvula se atrasa. O se atrasa y en algunos casos es que se cierra más rápido, pero es muy, muy poquito. La mayoría de los casos se deben igual a sobrecarga de volumen. Cualquier cosa que aumente el volumen. Igual otra cosa que me olvidé mencionarles anteriormente en el tema del aumento de los tonos. Cualquier actividad física aumenta la intensidad de ambos tonos cardíacos. Y incluso las actividades físicas como la actividad física en general, puede causar un aumento del segundo tono, más que todo el desdoblamiento del segundo tono, más que todo el componente pulmonar. Ahora estábamos en esto, la sobrecarga de volumen causaba desdoblamiento del componente aórtico, del lado izquierdo. Igual un bloqueo de rama del lado izquierdo causa un desdoblamiento del segundo tono del componente pulmonar. Igual hay otro que ya vamos a ver en el tema de las arritmias, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es donde hay una vía accesoria. Eso ya lo vamos a ver más adelante. También causa desdoblamiento del segundo tono. Y otra cosa que es muy importante que lo tengan en cuenta, el desdoblamiento del componente pulmonar del segundo tono cardíaco simplemente se le denomina así, desdoblamiento del segundo tono. Pero cuando el desdoblamiento es del foco aórtico, se le denomina desdoblamiento paradójico o desdoblamiento inverso. Así que si les colocan en su examen causa de desdoblamiento paradójico o inverso, no se confundan porque si es pregunta de examen, las causas de desdoblamiento son las que causan sobrecarga de volumen del lado izquierdo. Todo lo que causa sobrecarga de volumen o alguna alteración en el sistema de conducción del lado izquierdo causa desdoblamiento de este segundo tono. ¿Y por qué se le denomina inverso o paradójico? Porque lo normal es que el segundo tono se desdoble durante la inspiración, porque el que mayormente se desdobla es el componente pulmonar. En cambio, el componente aórtico no se va a desdoblar durante la inspiración, sino el opuesto. Por eso se le denomina inverso, porque se desdobla durante la expiración. ¿Y por qué? Porque durante la expiración aumentan las presiones que van a manejarse acá, lo siento, aumentan las presiones que se manejan. Al aumentar las presiones que se manejan es lo que causa este desdoblamiento. Es lo opuesto al primer caso. En el primer caso lo que había era una disminución de la presión intratorácica, haciendo que estos vasos sanguíneos se dilaten. En cambio, en este caso, estos vasos sanguíneos no se van a dilatar, sino que va a haber un aumento de la presión en estos, porque aumenta la presión en el tórax. Así que pónganle que la presión en la aorta aumenta. La presión en la aorta aumenta de 120 a 180. Eso que estoy exagerando, pero es un ejemplo. Como aumenta la presión en la aorta, esta válvula se ve obligada a cerrarse mucho más rápidamente. Pónganle que la presión en el ventrículo es 40. Se tiene que cerrar mucho más rápidamente. Al cerrarse más rápidamente, queda como atrasada la válvula pulmonar y por eso es como que se produce el desdoblamiento de los tonos, porque esta válvula se cierra antes que la pulmonar. La pulmonar se está cerrando normal, pero esta se está cerrando antes, porque aumenta la presión de los vasos sanguíneos. No sé si se entiende el por qué se desdobla el segundo tono. ¿No se entiende? ¿No se entiende? Un poco algo así. Ya, a ver, de nuevo. De nuevo. Voy a tratar de hacerlo más sencillo. ¿Qué pasa? Se va a acabar la reunión. Ya. Resulta que
Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuye. ¿Y por qué disminuye la presión intratorácica? Porque tiene que dar paso a que el tórax se infle, porque en realidad, no que el tórax, que los pulmones se llenen de aire y el tórax se expande permitiendo esto. Por eso la presión disminuye. Y durante la expiración la presión aumenta, obligando a ese aire que entró en los pulmones a salir. Y todo esto tiene repercusión a nivel del corazón. El desdoblamiento del segundo tono, todo el segundo tono lo vamos a dividir en una parte pulmonar y una parte aórtica. La parte pulmonar se produce durante la inspiración y la parte aórtica durante la expiración. Por eso la parte aórtica se le denomina desdoblamiento paradójico o inverso, porque es lo opuesto a lo que se considera normal. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que el segundo tono generalmente se desdobla por cualquier proceso que aumente el volumen que haya en cualquiera de los dos corazones. ¿Pero por qué? Porque si aumenta el volumen, aumenta el tiempo de sístole. Es como que yo tengo mucho volumen acá a nivel del ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo tiene que expulsar toda esa sangre y tarda más tiempo, porque es mayor la cantidad de volumen que bota. Entonces, hasta que termina de expulsar toda esa sangre este ventrículo, la válvula del otro lado ya se cerró, ya cumplió su ciclo y su proceso porque tenía su volumen normal. Y lo mismo pasa en el corazón derecho. Si maneja mucho volumen, la sístole se alarga y para que se cierre esta válvula, tiene que ser casi al final de la sístole. Y como la sístole se está alargando, sobre todo el periodo de eyección, no sé si mostrárselo con el ciclo cardíaco, acá. El segundo tono se produce casi al final de la sístole, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este periodo de eyección se alarga aquí? La válvula se va a cerrar acá. Pero esto solo si estamos hablando de un ventrículo. Póngale que este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho se va a cerrar en el momento normal donde debería cerrarse, pero el ventrículo izquierdo tiene que expulsar toda esa cantidad de sangre y se cierra cuando termina de expulsarla. Y sabemos que las válvulas no se van a cerrar a menos que haya esta diferencia de presiones. Y si no hay esa diferencia de presiones, estas válvulas no se van a cerrar. Entonces tiene que inyectar toda la sangre para que la válvula recién se cierre. Una vez se cierra la válvula, ven que la diferencia entre el cierre de una y la otra es mucha. Por eso es que se escucha doble ruido de cierre, porque una me representa la pulmonar y la otra la aórtica. Así que todo lo que cause sobrecarga de volumen en el corazón izquierdo me causa desdoblamiento del componente aórtico. Todo lo que me cause sobrecarga de volumen del corazón derecho me causa desdoblamiento del componente pulmonar. Igual todo lo que atrasa la conducción nerviosa, porque si atrasa la conducción nerviosa, por ejemplo, si no le llega una correcta inervación acá, no es inervación, ¿no? Si no le llega el sistema cardionector, que es el que hace que el corazón se contraiga. No va a haber todo este periodo, todo este proceso de ciclo cardíaco, porque todo depende de actividad eléctrica. Si no hay esta actividad eléctrica, no hay el ciclo cardíaco como tal. Entonces, se retrasa. En realidad no es que no haya, sino hay, pero tarda en llegar. Y si tarda en llegar, entonces esta válvula va a tardar en cerrarse, pues también. Lo mismo ocurre en el lado opuesto. Que una alteración, si les dicen bloqueo de rama izquierda, va a ser retraso del componente aórtico, porque la rama izquierda irriga el corazón, no irriga, inerva el corazón izquierdo. Y si le dicen bloqueo de rama derecha, es alteración del corazón derecho. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Ya. Ya, ok. Entonces, eso es lo que me causa desdoblamiento de esos tonos. Así que eso es como que para que siempre se les quede. Y en este caso, el pulmonar tiene que quedarse igual que la estenosis mitral, causa desdoblamiento. Todo esto es pregunta de examen, el por qué se ven. Les ponen los siguientes causan desdoblamiento del segundo tono, excepto. Y les ponen las opciones y a ustedes tienen que marcar la que es incorrecta.
Y en el aórtico no les colocan el aórtico, sino les colocan desdoblamiento paradójico o inverso. Y bueno, ya me pasé de mi horario. Van a disculpar. Vamos a quedar acá. Ya en la próxima clase vemos bien lo del tema de los soplos y los ritmos. Y empezamos el electrocardiograma. Por aquí como para que tengan en cuenta lo del tema de las estenosis y la insuficiencia antes de que se corte el zoom. Esta es una estenosis, cuando la válvula está rígida y el orificio por el que pasa es mucho menor. Y esta es una insuficiencia. La válvula no se cierra correctamente, entonces retorna la sangre de una cavidad a otra. ¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Todo claro, Auxi. Gracias por la clase. Ya. Cualquier duda que tengan me la hacen saber. Nos vemos la próxima semana. Ah, ya la próxima semana ya va a ser todo presencial. Ya me dieron autorización del laboratorio. Así que a las 4:45 en laboratorio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.